Esta es la ciudad gloriosa y radiante en la que yo crecí. Una ciudad que perteneció a un país, glorioso y radiante, llamado YPF. Años atrás, la silueta de la destilería de Luján de Cuyo nos sugería el futuro. Una ciudad salida de Blade Runner, en medio del desierto y el campo, compitiendo en esplendor con la cordillera de los Andes. Un oasis de metal en medio del desierto mendocino. Su silueta fantasmal, compuesta de vapores, fuegos, gases invisibles, ductos, conforma una especie de anatomía de cuerpo productor de combustible, de trabajo, de identidad. A unos metros de este entramado de metal había un barrio. Este barrio estaba específicamente diseñado para satisfacer las necesidades del trabajador. A lo largo de la geografía argentina existieron copias de este barrio, mejoradas, adaptadas a las necesidades de cada clima que ofrece la extensa Argentina. Desde 1931, Yacimientos Petrolíferos Fiscales actúa en Mendoza en virtud de convenios celebrados con esta provincia. Nos hallamos en pleno centro productor, donde los yacimientos de Tupungato, Lulunta y otros dan merecida fama al petróleo cuyano. Para elaborar el rico producto, YPF ha instalado en Luján de Cuyo una gran destilería. Fue inaugurada el 20 de diciembre de 1940 y es un establecimiento instalado de acuerdo con las más avanzadas exigencias de la técnica petrolífera. Aquí hubo un asentamiento humano. Aún se distinguen las formas de las manzanas, los restos de un ecosistema. Esta era la plaza central, donde todos los años se realizaba un pesebre viviente. Aquí en la esquina estaba la casa de Juan Pablo. Cruzando la calle estaba mi casa. Aquí estaba el parral que daba uvas moscatel. Aquí desenterramos un tesoro y aquí lo volvimos a enterrar. Aquí hubieron jardines trabajados, partidos de fútbol, piscinas olímpicas, familias, mascotas. Durante 50 años, aquí vivieron personas.
Bueno, contame cómo es la historia de tu familia hasta llegar a este barrio, cómo llegaron acá. Bueno, nosotros llegamos a este barrio, veníamos del barrio de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Llegamos en el año 85. Primero vinieron mis padres, se instalaron mientras nosotros estábamos en la casa de mis abuelos y después llegamos nosotros ese mismo verano. Yo llegué al barrio en el 84. Antes vivimos en Luján, en el centro de Luján. Mis viejos igual venían de andar recorriendo un poco el país, estuvieron por Comodoro, Rivadavia, siempre siendo empleado de YPF hasta que vinieron a Luján al centro y de ahí en el 84 vinieron a una casa acá al barrio. ¿Te sentí un poco como el aislamiento, de alguna forma? No sentía mucho el aislamiento porque como era chico y no necesitaba mucho salir de acá, no tenía mucha más necesidad que estar con mis amigos y nada, y disfrutar del lugar, no tenía muchos intereses muy por afuera del barrio. Sí, me acuerdo, teníamos actividades tipo extraescolares, no sé, íbamos a estudiar inglés, computación, cosas así que nos mandaban. Y sí, me acuerdo que era todo un tema, el traslado, conseguir traslado para ir hasta la ciudad o hasta Luján a hacer esos estudios. Pero era como lo único que sentía un poco el aislamiento, el resto estaba como bien acá contenido. Al principio era como decir, bueno, ¿a dónde vinimos? Porque no tengo a nadie, o sea, no hay un kiosco, no hay nada, no tengo amigos. Con el tiempo se convirtió como en un lugar muy fantástico, porque teníamos un club, había pileta, teníamos una plaza, podías andar en bicicleta por las calles, por ejemplo. Vivir una aventura, una experiencia todos los días, era salir de tu casa a decir, me voy a jugar, teniendo 8, 9, 10 años, sin que nadie te dijera, bueno, listo, y a ver a quién encontrabas en la calle. Era una hueá fabulosa. Parecía como la película de los Goonies, venir acá porque era un barrio lleno de pinos, con casas medio alejadas unas de otras, con mucho parque, sin cerco, niños jugando por la calle. ¿Por dónde queda tu casa? Por allá, pasando la fuente, que es lo único que queda del barrio. De lo que era el barrio, ahí en la plaza, unas 2 casas. Hay un Renault 12 ahora, en lo que era el patio de mi casa. En la geografía de ese país llamado YPF transcurrió mi infancia y la de muchas otras personas. Cuando los YPFianos volvíamos desde la ciudad de Mendoza hacia la destilería, lo primero que se veía a lo lejos era la llama. Ese fuego distante y pequeño, señalando como un faro el camino de vuelta, flotando en el aire, es para mí la idea de hogar. Pasé la infancia y la adolescencia frente a esa llama eterna. Había días en que era gigante y grandiosa, otros días casi invisible. Entre los niños que vivíamos en el barrio Destilería YPF, se decía que si algún día ese fuego se apagaba, la explosión era inminente. Pero YPF va todavía más lejos. No solo procura aliviar o solucionar integralmente los problemas de orden asistencial de sus miles de empleados, sino que crea verdaderas comunidades organizadas y aún ciudades en las cuales se ofrecen condiciones de vida comparables a la de los grandes centros urbanos. Desde su trazado original hasta la construcción de caminos, puentes, calles y toda otra obra de infraestructura, YPF contribuye con su aporte financiero y tecnológico sin más especulación que la de lograr el bienestar de sus colaboradores y el progreso del país. ¿Te trae muchos recuerdos esta pileta? Sí, sí, sí.
indudablemente. Contame la primera vez que viniste a esta pileta. Bueno, en el año 74, buscando trabajo, llego acá al Club YPF y necesitaban un profesor en la pileta del barrio de Destilería. Así que acá me tomaron el examen de guardavidas. El barrio era muy tranquilo, me hice amigo de toda la gente del barrio. Empecé a poner límites porque los chicos corrían alrededor de la pileta, se empujaban. Traté con todos los padres de ahí del barrio, me conocían, de vez en cuando venían. Así que fue una experiencia bastante linda. ¿Y qué laburaba tu viejo específicamente? Mi papá laburaba en YPF, era jefe de planta en ese momento y trabajaba en producción también en el área de producción. Mi mamá y mi papá trabajaban los dos, mi mamá es geóloga, mi papá también. Y recuerdo haber ido a las oficinas y ver que mi mamá era la única mujer que trabajaba ahí, a la par de los hombres. Eso me hacía sentir que había una igualdad entre las mujeres y los hombres a nivel laboral en YPF que no existía quizás en otros lugares. ¿De qué trabajaba tu viejo? Mi papá trabajaba en comunicaciones. Trabajó toda la vida en eso. Era muy loco, porque al principio era con telégrafos, después era barcos con petróleo, aviones que cruzaban, o sea, todo lo que no se podía circular, por ejemplo, aviones por arriba de la destilería, entonces todo ese tipo de contacto y después las comunicaciones que había entre cada una de las destilerías o lugares donde había YPF. Como que iba encontrando distintos lugarcitos, como todo de fantasía, que iban alimentando la fantasía en ese momento. El papá de Juan Pablo Barrera, que trabajaba en comunicación, y me acuerdo que veníamos en el micro y veía las antenas, las parabólicas, y para mí eso era un flash que alguien laburara en comunicaciones. En ese momento la comunicación era otra cosa distinta a la de ahora, o sea, trabajar en una radio o en algo así era como algo sumamente, no sé, era también sacado de la ciencia ficción. Entonces me daba cuenta un poco de eso, de la relación de mi viejo con el laburo. Era como que estaba rodeado de gente como especial. YPF se extendió por toda la Argentina, hasta lugares inhóspitos, pero con una intención política clara respecto al bienestar y necesidades de sus trabajadores. Las palabras de Mosconi, ideólogo y primer presidente de YPF, son precisas al respecto. Al encarar la organización del personal de YPF, lo hicimos con criterio humano, social y práctico. Queríamos que el personal de empleados y obreros liberaran su espíritu de toda preocupación. La Dirección General se proponía velar y subvenir en la forma más completa posible al bienestar general del personal de la organización, en forma tal
que el jefe de familia no sintiera disminuida su energía y su capacidad de trabajo por preocupaciones inherentes a las necesidades del hogar. Había ocasiones extraordinarias en que los sonidos arrulladores de la destilería eran reemplazados por una sirena. En la noche, en la mañana, a cualquier hora. Esto significaba que algo andaba mal en nuestra ciudad. Cuando sonaba la sirena en el barrio, me acuerdo del movimiento que se generaba alrededor de la sirena. Y yo de chico era mucho de ver películas, disfrutaba más mi pasatiempo, por ahí más que ir a jugar a la pelota era ver películas y películas de acción, todo. Y siempre la sirena fue como asociado a la guerra, al peligro. Y me acuerdo eso, de la sirena, de esa sensación de decir qué pasa, porque aparte con la sirena, nuestros padres que trabajaban ahí se vestían rápido, se ponían las camperas y escuchaba cómo empezaban a arrancar las camionetas en el barrio, que se iban todos derechos a ver qué estaba pasando. Las primeras veces fueron como muy sorprendente que sonara una sirena. Vos estabas acá, por ejemplo, y de golpe sonaba una sirena. Y vos veías que algunos padres, por ahí no todos, pero algunos padres se subían a la camioneta y se iban a ver qué pasaba, porque nosotros no sabíamos qué pasaba. Sonaba una sirena y los padres se subían a la camioneta. Después vos le preguntabas y te contaba, no, bueno, esto es normal, es un control, porque había veces que eran simulacros, había otras veces que no, que probablemente pasaba algo. Y esa misma sensación de las sirenas la he seguido sintiendo ahora cada vez que voy a visitar a mis viejos, porque las sirenas siguen sonando en Plaza Winkle, por distintos motivos, pero a veces son las 3 de la mañana y empieza la sirena y eso como que también decís qué está pasando y me doy cuenta que también es como me vuelvo a poner en alerta. ¿Recordás cosas que hacíamos nosotros que te parecían re naturales, que de grande te diste cuenta que no eran tan normales por el estilo de vida que llevábamos? Me acuerdo de que disfrutábamos mucho ir al campo, festejar cuando íbamos al campo, que habían animales sueltos. Y era toda una aventura robar esos caballos de algún puesto y traerlos acá, domarlos. Me acuerdo que era toda una diversión correr en caballos a pelo y mostrar un poco la valentía que tenía uno al montarlo, ¿entendés? Eso de convivir con esos animales, eso, el robo de animales me parecía algo que... Era una vida media salvaje. Claro. Tenía doble turno en la escuela, entonces salía a las 12:20, iba a la escuela en el de Luján. Llegaba acá y para ir a gimnasia, que entraba a las 3, tenía que irme a viajar en el micro del turno. Y el micro del turno había que irse hasta el dentro de la destilería y ahí salían varios micros con empleados, todos empleados que estaban saliendo y vos ibas a tu escuela. Y te parecía muy normal viajar con un montón de trabajadores, casi vos como uno más. Yo lo que sí me acuerdo era cómo veía a mis viejos en el laburo. Me acuerdo que en esa época en la escuela todo giraba en torno del petróleo. En ese momento Luján era petróleo, no era vino como después fue mutando un poco, o se fueron instalando otras industrias. Y en ese momento se hablaba todo el tiempo del petróleo y de cómo estaban todos orgullosos del petróleo, todos veían YPF como un hito y están todos como orgullosos de vivir en Luján. En Luján está la destilería y era como una sensación de orgullo que se transmitía. Y me acuerdo que muchas veces, muy de ñoño yo, cuando hablan del petróleo me acuerdo, me llevaba un frasquito de petróleo que mi viejo me había regalado, ¿entendés? Entonces iba y lo llevaba a la escuela, miren, esto es petróleo, y todos, wow, petróleo. ¿Qué te decían tus padres, YPF? ¿Era para ellos un motivo de orgullo o era como un trabajo normal? Para mis padres era un orgullo ser de YPF, te daba identidad ser de YPF, tenías un sentido de pertenencia. Mis padres fueron la primera generación de sus familias que fueron profesionales, entonces YPF era como lo que les había dado el bienestar y la seguridad en su vida y era una parte de su vida muy importante. Es como que cuidaban el patrimonio que les brindaba la empresa. Sentían como esa cuestión de cariño hacia la empresa y tenían esa mirada también de la empresa como
sentían como esa mirada de la empresa hacia la familia como paternalista. Puede ser que sienta una identidad, esa defensa que te dije que hice en algún momento, creo que esa identidad la tuve después, en la pérdida. Por ahí el durante, mis viejos trabajaron en IPF, mi viejo trabajó en IPF, o mientras vivíamos en el barrio, sentía que era natural, ¿entendés? Eso. A los que vivían en el barrio le habían dado un determinado tiempo como para que se fueran del barrio porque lo pensaban demoler, digamos, ¿no? Y mucha gente del barrio no pensó que eso era así. En un momento trajeron una topadora que estaba dentro de destilería y arrasaron con una de las casas que estaba más retirada, digamos, del centro del barrio, como para que la gente del barrio se dieran cuenta de que esto venía en serio, de que iban a destruir el barrio. Y así poco a poco la gente se fue buscando otras viviendas y después lamentablemente quedó en ruinas. Es una pena no solamente ver eso en ruinas, sino todo lo que ha sido YPF, ¿no? Haber sido privado del lugar en que transcurrió la infancia provoca una nostalgia particular, doble, mucho más sesgada e ilusoria. No hay forma de comparar los recuerdos con lo real. El ciclo de vida del barrio Destilería YPF de Luján duró 50 años y es un eco de lo que ocurrió en el país y en el mundo. Del esplendor de los derechos laborales y el estado de bienestar en los años 40 a la reducción neoliberal del fin de siglo de los años 90. Sobre las ruinas de aquel barrio se acomodan nuevas ruinas. Las máquinas más usadas del siglo XX. Son ellas, las destinatarias de nuestro preciado combustible, quienes ocupan ahora este espacio.